Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticiero El Salvador en este miércoles mitad de la semana en el que tenemos un día muy cargado de información. Pasamos de inmediato a nuestros titulares. Expresidente Alfredo Cristiani admite en comisión de sobresueldos que manejó a su discreción la partida de gastos de donde se habrían pagado esas bonificaciones. La idea es que con el trabajo de la comisión se puedan deducir e individualizar responsabilidades, pero sobre todo recuperar el dinero público despilfarrado. En ruta a la modernización anunciada por el presidente Nayib Bukele, la PNC muestra parte del equipamiento tecnológico recibido para perseguir al crimen. Salud destaca masiva disponibilidad de vacunas y pide a la población inmunizarse. Ahora que de eso depende poder asistir a eventos públicos como en los estadios. Mientras tanto, en China sigue el aumento del número de muertos y evacuados tras las intensas lluvias que afectaron al país en las últimas horas. Iniciamos con la información. La comisión que investiga la entrega de sobresueldos provenientes de fondos públicos de Casa Presidencial a funcionarios de gobiernos anteriores recibió esta mañana al expresidente del partido Arena, Alfredo Cristiani, quien dio su testimonio ante los diputados. Trasladamos la señal hasta el Palacio Legislativo. Ahí se encuentra el periodista Héctor Peñate, quien le ha dado cobertura a esta comisión. Héctor, muy buenas tardes. Bienvenido, vamos contigo. Gracias, Amalí. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, amigos televidentes. Buenas tardes. En esta mañana, el expresidente de la República, Alfredo Cristiani, como ya se estaba apuntando en nuestros titulares y hacía referencia a tú, Amalí, para esta presentación, ha comparecido ante la comisión que investiga los sobresueldos que se habrían entregado en su administración de gobierno, allá desde 1989 hasta 1994. Es importante mencionar que el presidente de esta comisión, Jorge Castro, del partido Nuevas Ideas, aseguró que este citatorio está basado en el artículo 56 del reglamento interior de la Asamblea Legislativa, que establece que los funcionarios y empleados públicos, inclusive de instituciones oficiales, están obligados a comparecer cuando se les requiera para investigaciones de este tipo, sobre todo cuando tiene que ver con el erario público. Citaron también el artículo 131 de la Constitución, que dice que corresponde a la Asamblea crear comisiones especiales, y también citaron el artículo 132 de esta Carta Magna, que dice que todos los funcionarios públicos están obligados a comparecer, y el informe que se pueda emitir después de estas indagaciones y análisis podría ser remitido a la Fiscalía General de la República para que inicie indagaciones de tipo penal. Sin más preámbulos, veamos lo que sucedió más temprano. Varias cuestiones bien complicadas en el sentido de mencionar que hubo un interrogatorio bastante intenso. Veamos lo que pasó más temprano. Dentro de los gastos secretos de la presidencia, ¿qué poder de decisión tenía usted? Bueno, la decisión la tiene el presidente. Es decir, que usted podía decir cómo se asignaban estos gastos secretos de la presidencia. ¿Sí o no? Sí. Quiere decir, señor Cristiani, que los gastos secretos de la presidencia eran financiados con fondos públicos. El presupuesto es completamente con fondos públicos. El gasto secreto de la presidencia financiado con el dinero de los salvadoreños. Son las palabras del expresidente de la República, que decía prácticamente que todo lo había hecho conforme a la ley y se rehusaba incluso a explicar y dar algunos detalles sobre lo que había pasado. Él también se negó a decir tajantemente ante las preguntas insistentes de los diputados si sus exfuncionarios o él mismo habían recibido sobresueldos durante fueron gobierno. Veamos parte también de las acciones que se vieron más temprano en el sentido de algunos diputados de Arena que integran también esta comisión, que intentaban defender al expresidente de la República, Alfredo Cristiani. Nos circunscribamos al tema de hacer las preguntas específicamente al nombre de la comisión como ha sido asignado. Estamos investigando el tema de sobresueldos, no estamos investigando el tema de gastos reservados. Se toma nota y déjeme recordarle, licenciada, que usted como parte de esta comisión, su función específicamente es acompañar a la comisión. No está compareciendo como abogada defensora, sino más bien está acompañando a la comisión en representación de su fracción.
Los compañeros diputados están realizando una logística investigativa que usted no puede determinar porque es la logística de cada diputado. Solamente una última pregunta, señor Cristiani. ¿Recibió en algún momento de parte del Ministerio de Hacienda algún cheque a su nombre? ¿Es posible? No más preguntas, solamente. Como vemos, son parte de las incidencias que sucedieron más temprano. Actualmente la comisión se encuentra en un receso y se espera que dentro de los próximos 45 minutos reingresen los diputados y también el señor expresidente de la República, Alfredo Cristiani. William Soriano, uno de los diputados que integra este grupo parlamentario, dijo que no existían criterios y se usaban como algunos aspectos antojadizos para la entrega de la partida secreta. El expresidente de la República no ha logrado desvanecer todas las dudas que los legisladores han estado planteando y se ha limitado a decir únicamente, a repetir la misma frase: todo se hizo en el marco de la ley. Ante preguntas bastante claras y bastante contundentes, lo único que respondía era eso: todo se ha hecho en el marco de la ley y que él no cometió ninguna irregularidad. Así las cosas y así la situación en este momento. Dentro de las próximas horas también se espera que llegue a esta comisión el que fue su secretario privado de la presidencia mientras gobernaba, y también en los próximos minutos, en las próximas horas más bien dicho, podría comparecer también Elías Antonio Saca González, quien, como sabemos, ha sido procesado y ya juzgado por los delitos de corrupción que se habían cometido en su gobierno. Samalí. Muchísimas gracias, Héctor, por darnos todos los detalles de lo que ha sucedido al interior de esa importante comisión de la que todos estamos muy pendientes. Si es posible, nos enlazamos contigo más adelante. Sobre este mismo tema, el presidente de la República, Nayib Bukele, manifestó en su cuenta de Twitter lo siguiente, y lo verá usted en pantalla. Dice que no viene al caso la ley, los reglamentos y las normas, pero también dice que todo fue lícito, solo que no puede decir cómo. Es en serio, dice el presidente. Minutos después agregó el mandatario: cada vez que Cristiani no puede contestar algo, recurre al comodín. Todo lo que se hizo fue lícito. Si está tan seguro que todo fue lícito, ¿por qué no nos ilustra cómo fueron esos gastos? Publicó. Durante décadas, la entrega ilegal de sobresueldos en los gobiernos de Arena y del FMLN generó que millones de dólares del erario público fueran destinados a construir una falsa gobernabilidad. Hasta 600 personas podrían estar involucradas. El desfalco al Estado fue de grandes proporciones en esta trama de corrupción, donde los principales señalados son los expresidentes de Arena y FMLN y sus secretarios privados, quienes, valiéndose de la partida secreta o de gastos reservados, entregaban jugosos montos en concepto de sobresueldos y a espalda del pueblo salvadoreño a ministros, diputados, magistrados, empleados, periodistas y miembros de ONGs. Los principales indicios de esta práctica se encuentran en recibos donde se detalla que, por ejemplo, la diputada de Arena, Margarita Escobar, durante el periodo presidencial de Elías Antonio Saca, habría recibido $5,000 mensuales, totalizando $300,000 en 5 años, según reza una denuncia en los juzgados. En 30 años existe una lista de hasta 600 señalados de recibir montos variables, desde $3,000, $5,000, $10,000 y hasta $30,000 mensuales, como se le acusa de recibir al exdiputado del PDC, Rodolfo Parker, en el periodo de gobierno de Mauricio Funes. La Comisión Especial del Congreso investigará la entrega de sobresueldos desde 1989 y por el momento se estima que unos $70 millones habrían sido destinados para esta práctica ilegal, aunque esperan más sorpresas durante la investigación. Por eso se citó a los expresidentes Alfredo Cristiani y Elías Antonio Saca, junto a quienes fueron sus secretarios privados, como principales implicados en esta práctica, y posteriormente se tiene previsto buscar la declaración de otros involucrados. De acuerdo a los diputados, llegarán hasta las últimas consecuencias para descubrir la verdad, y tanto los que facilitaron o recibieron sobresueldos podrían ser obligados a devolver los fondos, y hasta podrían recibir condenas de tipo penal. Diego Serna, Noticiero El Salvador. El presidente de la Asamblea Legislativa espera que la intervención de los expresidentes Alfredo Cristiani, Antonio Saca y sus respectivos secretarios privados aporten insumos a la comisión especial que investiga la entrega de sobresueldos de anteriores administraciones. El parlamentario detalló que se pretende aclarar el mecanismo de entrega de fondos públicos a funcionarios, personas naturales y jurídicas en los últimos 30 años.
Nos comenten cómo se manejó ese tema, el tema que todo el pueblo salvadoreño, este país entero, lo conoce. ¿Cómo es que hacían eso? O sea, ¿por qué lo hacían? ¿En qué lo fundamentaron? ¿Cuáles fueron los marcos legales? ¿Qué hicieron con ese dinero? ¿Quién los entregó? ¿Quién los autorizó? ¿Lo declararon? ¿No lo declararon? ¿Por qué? La entrega de sobresueldos fue un mecanismo que saqueó la hacienda pública y el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, pide que se haga justicia y que este dinero sea retribuido al Estado. William Eulises Soriano. En el tema tributario, la comisión que investiga la entrega de sobresueldos deberá indagar si estos fondos fueron declarados ante Hacienda. De no encontrarse estos registros, los responsables podrían ser acusados de varios delitos. Hay que recordar que un ingreso no declarado en el Ministerio de Hacienda cuando realmente debía tributar no es solo evasión de impuestos, sino también se puede configurar los delitos de lavado de dinero y también de enriquecimiento ilícito. ¿Por qué? Porque no pasó por ningún filtro ni hay documentación que respalde la entrega de esos sobresueldos como tal. Que se haga justicia pide el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. ¿Para qué? Para poder recuperar esos fondos e invertirlo en lo que debió invertirse siempre, que son las necesidades de nuestra población. Entregar dinero bajo la mesa a funcionarios, periodistas, empresarios y otros como premio o mecanismo de compra de voluntades fue una práctica de los gobiernos de Arena y el FMLN. Evidentemente era un mecanismo de corrupción para saquear fondos públicos y desviarlos hacia campañas políticas o hacia bolsillos particulares. La Comisión de Sobresueldos en la Asamblea Legislativa investiga el desvío de fondos provenientes de la partida secreta desde 1989. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. En esa primera jornada de la Comisión de Sobresueldos comparecen exfuncionarios de Arena. Para llegar al poder en 1989 denunciaron en la campaña presidencial de ese momento los actos de corrupción que cometían sus contrincantes. Así consta en archivos de notas periodísticas. Sin embargo, retomaron el modelo de corrupción, según lo explicó el jefe de la bancada de Nuevas Ideas, Cristian Guevara. Esto es una publicación de 1989. En donde Arena conocía ya el modelo corrupto, no se llamaba en aquel momento partida secreta, pero ya había un sistema donde ellos mismos se otorgaban fondos y Arena lo denunciaba. Pero Arena, en vez de combatir este modelo, lo que hizo fue adoptarlo, institucionalizarlo, crecerlo. Por primera vez en la historia de la Policía Nacional Civil, la institución cuenta con equipo de última generación para realizar patrullajes en diferentes zonas populosas y montañosas del país. Esto como parte de la fase 4 del Plan Control Territorial que permitirá el despliegue humano y tecnológico a nivel nacional. Con equipo de última generación, la Policía Nacional Civil da un nuevo paso para ejecutar el Plan Control Territorial. Se trata de drones con cámaras térmicas, zoom de hasta más de 1 kilómetro de alcance y capacidad de 1 hora para realizar patrullajes en barrios, comunidades y montañas. Todos estos recursos de última generación que hay en el mercado, precisamente para brindar mejor seguridad, y esto en la fase 4 sin duda va a ser una herramienta que nos va a permitir garantizar mayor seguridad a los salvadoreños, pero sobre todo darle información precisa a nuestras unidades en tierra y resguardar también el trabajo de nuestras unidades en tierra. La unidad de drones viene a complementar el trabajo realizado por la Corporación Policial. En el trabajo policial guiado por inteligencia, hoy le vamos a agregar a ese trabajo policial aéreo no tripulado que nos va a venir a ayudar a ser más efectivo, a simplificar y contar con estas herramientas, lo que es las cámaras térmicas y trabajar de día, de noche y con las 2 cámaras. Hagamos registro del vehículo, a ver si encontramos. Esta es la primera adquisición de drones que con fondos propios la cartera de seguridad cuenta para iniciar una fase que tiene como objetivo incursionar en los territorios con equipo tecnológico. El gobierno continuará con resultados históricos en la reducción de homicidios y otros delitos. Estos son 6 pequeños, 3 de estas unidades grandes. La inversión aproximadamente es más de $120,000. Como digo, este es un primer paso porque nos estamos preparando de forma responsable a la adquisición de más de estos equipos con los fondos aprobados por la nueva Asamblea Legislativa. Con los $109 millones aprobados por la Asamblea Legislativa,
destinados a la fase 3 y como complemento de la fase 4 del Plan Control Territorial, el gobierno adquirirá más equipos de última generación no tripulados en apoyo al recurso humano. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. La fase 4 del Plan Control Territorial se denomina Incursión y para ello el gobierno anunció que 40.000 elementos de la Fuerza Armada serán desplegados a nivel nacional y mejorarán la operatividad en las comunidades. Hasta la fecha, a nivel nacional, un poco más de 20.000 soldados se encuentran en el terreno ejecutando el Plan Control Territorial y en los próximos meses se incorporarán 20.000 efectivos más, quienes recibirán su preparación militar. Los soldados que terminan su par 15 y se van incorporando a la institución, de esa manera se van a ir incorporando a las diferentes unidades militares. El ministro de la Defensa dijo que el proceso de selección cuenta con altos estándares de seguridad y filtros para detectar a personas con antecedentes penales o vínculos directos con pandillas, procesos que en gobiernos anteriores carecían de garantía. Y los mecanismos que nosotros tenemos, que se han mejorado, permiten ir detectando a estas personas, pero también al interior de la institución, con el personal que ya estaba, nosotros estamos haciendo, dijéramos, una reevaluación y hemos detectado gente que estaba infiltrada. Los nuevos elementos que deberán someterse a todo un proceso de selección y adiestramiento apoyarán al combate de la delincuencia a través de la estrategia de seguridad más ambiciosa en la historia del país. A seguir apoyando a la Policía Nacional Civil en las diferentes tareas que nosotros tenemos dentro del Plan Control Territorial, que son múltiples tareas. Para los próximos 5 años, el Plan Control Territorial contará con una tropa de 40.000 elementos que incursionarán en los 262 municipios de El Salvador. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, informó que aproximadamente en 2 semanas el gobierno contará con la disponibilidad de los fondos para financiar 2 fases del Plan Control Territorial. La fase Oportunidades contempla la construcción de 64 cubos a escala nacional para prevenir la delincuencia, mientras la fase Modernización permitirá que la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada cuenten con herramientas modernas para combatir el crimen y a la vez que sean dignificadas las condiciones de trabajo de policías y soldados. Esperamos que a más tardar en 15 días o en 20 días estemos contando ya con los desembolsos. Ahí depende ya de las unidades ejecutoras. Nosotros hemos hecho todo el trabajo para suscribir, ratificar e incorporar presupuestariamente los fondos. Ya dependerá de cada una de las instituciones, pero entendería yo que en más o menos 15, 20 días a más tardar estaríamos ejecutando ya las primeras obras y las primeras adquisiciones. Cientos de oportunidades de desarrollo y prevención de la violencia llegarán para la juventud de San Miguel Tepezontes en La Paz. El gobierno anunció la creación de un nuevo centro urbano de bienestar y oportunidades para esa localidad. Esta estrategia es parte de la fase 2 del Plan Control Territorial denominada Oportunidades. El encargado de llevar la buena noticia a San Miguel Tepezontes fue el director de reconstrucción del tejido social, Carlos Marroquín, quien anunció a la juventud de ese municipio la construcción de un cubo o centro urbano de bienestar y oportunidades, donde tendrán acceso a un centro informático, un área lúdica y de videojuegos y un espacio inclusivo para impartir talleres formativos. Lo que queremos a través del Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades es acercar una estrategia educativa, una estrategia de desarrollo que de verdad permita que nuestra juventud llegue a esos lugares no por obligación, sino porque de verdad les gusta el espacio y lo disfrutan. La construcción de los cubos es parte del desarrollo del Plan Control Territorial Fase 2, denominada Oportunidades, y precisamente se espera que 8.000 personas, principalmente jóvenes, sean beneficiados. Va a haber una organización dirigiéndolo, pero con jóvenes de acá, no con gente externa, porque quienes conocen sus necesidades son ustedes, no es otra persona. Las palabras de agradecimiento no pudieron faltar por parte de los jóvenes ante tan importante noticia. San Miguel Tepezontes no cuenta con estos espacios, no cuenta con lugares de esparcimiento.
Por lo tanto, hoy vamos a tener esta oportunidad, gracias a Dios, gracias a la subdirectora, a Carlos Marroquín y al presidente Nayib Bukele. Los centros urbanos de bienestar y oportunidades son la apuesta del gobierno para garantizar el desarrollo de la juventud en un ambiente adecuado y de esa forma evitar que sean reclutados por grupos delincuenciales. Diego Serna, Noticiero El Salvador. Y seguimos con más información. Los diputados aprobaron modificaciones al decreto que prohíbe las concentraciones masivas y eventos públicos o privados. Los salvadoreños podrán asistir a eventos deportivos, teatros, parques y demás espacios recreativos únicamente si cuentan con la aplicación de las 2 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Además, el Ministerio de Salud tendrá la potestad de regular dichos eventos. En aquellas actividades pues, que de alguna manera van a tener ese aval de poder realizarse con la vacunación, que es importante, y específicamente uno de los ejemplos clave ha sido el desarrollo de las actividades deportivas, que no solo va a generar un incentivo de la vacunación, sino que también debe de generar que de alguna manera la población comprenda que estas medidas nos van a permitir estar más seguros. El ritmo de vacunación contra el COVID-19 no se detiene. Los 166 puntos de vacunación a nivel nacional se mantienen activos, inmunizando a diario a más de 70,000 salvadoreños. De acuerdo con el más reciente reporte de las autoridades sanitarias, 3.710.703 personas se han aplicado la vacuna contra el COVID-19. De estas, 2.354.228 han recibido una dosis del fármaco, mientras que más de 1.3 millones de salvadoreños completaron ya el esquema de vacunación. En menos de 72 horas usted puede programar su cita a través del sitio web vacunacioncovid19.gov.sb o también enviando un mensaje de texto al número 6055-5555. Recuerde que entre más personas se vacunen contra el COVID-19, menor es el riesgo de contraer el coronavirus, por lo que al inmunizarse protege su salud y también la de su familia. Y ahora es momento de conocer cómo se desarrolla el proceso de inmunización en los más de 160 puntos habilitados a nivel nacional. Uno de ellos es la Unidad de Salud de Colón, en el Departamento de la Libertad. Ahí se encuentra la periodista Isabel Ramos. Adelante con tu informe, Isabel. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Así es. Recordemos que aunque la mayor cantidad de personas que asisten en este momento a colocarse la vacuna son jóvenes, también vienen personas de la tercera edad, en su mayoría que presentan problemas para movilizarse. Y para ello, las unidades de salud continúan perfectamente equipadas para ayudarles y asistirlos en todo momento. Y también tienen a disposición las sillas de rueda. Yo la considero importante pues porque usted sabe que esta enfermedad que ha llegado a veces es mortal, pues, y entonces uno por eso pues creo que es importante ponérmela. Y como les comentaba, son varios jóvenes mayores de 18 años que vienen a colocarse la vacuna y ellos están muy conscientes que podemos proteger a nuestros seres queridos de una manera bastante sencilla, recibiendo este fármaco de manera gratuita. Por prevención y por conciencia de los demás, porque sería egoísmo de mi parte no ponérmela y afectar a terceros como mi familia o personas que están a mi alrededor. La enfermedad esta no tiene edad, lleva hasta niños, adultos, jóvenes y todo. Así de que por lo tanto todos nos tenemos que poner la vacuna. Un dato bastante importante es que esta unidad de salud atiende varias áreas especializadas, las cuales no han dejado de prestar sus servicios y no han interferido con el proceso de vacunación. Esta es la información que yo tengo para compartir con ustedes y de esta manera retorno la señal hasta el estudio principal. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ti también, Isabel. Gracias por ese despacho desde Colón. Los funcionarios de gobierno también están cumpliendo con el esquema de vacunación contra el COVID-19 y en esa oportunidad la ministra de Turismo llegó hasta el autocentro de vacunación en la Gran Vía. El periodista Walter Morán presenció el momento de la aplicación de su segunda dosis y nos tiene más detalles. Walter, vamos contigo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy nos encontramos en el autocentro de vacunación de la Gran Vía, que fue visitado por la ministra de Turismo, Morena Valdés, quien junto a su familia se aplicaron la dosis contra el COVID-19. La funcionaria dijo que fue atendida muy amable y profesionalmente por médicos y enfermeras que están destacados en este lugar e invitó a la población a vacunarse cuanto antes.
Estaba hoy muy contenta, además de felicitar a todo el Gabinete de Salud por esta, de verdad, metodología de autoservicio en el tema de vacunación. Venimos hoy con toda la familia, con mi mamá, mis tías. Definitivamente ha sido una decisión que fue varios meses de sensibilización, porque muchos, incluso que ya les había tocado la vacunación, no habían querido venirse a vacunar. La ministra Morena Valdés dijo que el país está siendo un ejemplo por el manejo de la pandemia del COVID-19. Nosotros somos el país que más está liderando el manejo de la pandemia, y eso significa también que la recuperación del sector turístico desde la perspectiva de lo que nos corresponde a nosotros también lo estamos liderando. Guatemala, Honduras está en una complicada situación, incluso Costa Rica y Panamá. El Salvador está dando el ejemplo. La cartera de turismo pretende realizar junto a restaurantes y hoteles una campaña para incentivar la vacunación para que nadie se quede sin hacerlo. Hasta acá nuestro reporte. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes a ti también, Walter. Gracias por ese informe. Y en estos momentos, el ministro de Salud, Francisco Alaví, se encuentra brindando una conferencia de prensa. Escuchemos, trasladamos nuestra señal en vivo. Muy buenas tardes, estimados amigos de la prensa, también a la población salvadoreña que se informa a través de todos los medios de comunicación sobre los avances y las estrategias que se están en el marco de la pandemia ante el COVID-19. Primero que nada, empezar haciendo nuevamente un llamado a la población salvadoreña, aquella población salvadoreña que todavía no ha recibido su vacuna, específicamente en los grupos etarios que ya están prácticamente todos abiertos a la vacunación, y que por supuesto debe de ser una responsabilidad de cada uno de los salvadoreños y de cada una de las familias el poder incentivar a que se complete el esquema de vacunación y que de esta manera pues se pueda ir saliendo adelante. Creo que es muy importante el conocer que el sistema de salud no solo es un sistema de salud robusto, no solo es un sistema de salud que tiene más capacidad para poder solventar las situaciones sanitarias del día a día, sino que es un sistema de salud que sigue brindando lo necesario para poder salir adelante ante la situación del COVID-19, que sigue a nivel internacional generando récords en cifras de contagio y de letalidad en todo el mundo. Y creo que es muy importante también el mencionar que este sistema cuenta con lo necesario al momento, con la llegada del lote número 21 del día de ayer de 163,000 vacunas de la farmacéutica AstraZeneca. Estamos completando ya a la fecha 7,087,180 vacunas en el territorio, lo cual evidentemente es lo necesario para que el país pueda salir adelante. Sabemos que existe también más buenas noticias para el país. Sabemos que en las próximas horas vamos a tener la llegada de un nuevo lote de vacunas que precisamente nos va a permitir alcanzar el primer escalón de la cantidad total de esta primera meta, que eran 4.5 millones de salvadoreños, con lo cual la estrategia de vacunación va a continuar y por supuesto va a permitir que el país siga saliendo adelante. Quiero hacer un enfoque muy importante, y es el mencionar que a nivel internacional todos los países van a tener situaciones difíciles ante el COVID-19, pero aquellos países que tengan a su población en menor tiempo, con la protección que genera la inmunidad a través de la vacuna, van a ser los que van a poder salir adelante mucho más rápido. Y es importante que como salvadoreños tengamos la tranquilidad, la alegría, pero sobre todo el compromiso de ver cómo nuestro país en un día probablemente esté aplicando más vacunas que el total de vacunas que tengan algunos otros países ante esta situación tan difícil que ha sido la pandemia del COVID-19. Una felicitación a aquellas personas que ya recibieron, a aquellas personas específicamente jóvenes que hemos visto que con mucha jovialidad, con mucho interés y por supuesto con mucha participación se han acercado a los diferentes puntos de vacunación a lo largo del territorio. Hemos observado cómo están incentivando a sus padres, están incentivando a esas poblaciones vulnerables que ya estaban abiertas para poder recibir esa vacuna, pero por alguna razón todavía no han acercado, no se han agendado una cita y la han recibido. De esta manera estamos viendo cómo los jóvenes nos están dando una lección y un compromiso para el cumplimiento de las normativas que van a posicionar al país en poder salir adelante. Se está haciendo lo humanamente posible. Sabemos que hay una situación a nivel internacional muy importante. Desgraciadamente continúa la cantidad de casos positivos en el territorio, más de 82.600 casos positivos en el territorio confirmados
a lo largo de esta pandemia. Desgraciadamente continuamos con la pérdida de vidas. Ya a la fecha llevamos 2.519 vidas salvadoreñas perdidas. Solo el día de ayer se reportan 11 letalidades y es muy importante el observar cómo estas letalidades pertenecen a grupos etarios, específicamente a grupos etarios de 40, 50, 60 años, más de 60 años, más de 80 años, que deberían de tener su vacuna y al momento no cuentan con la vacuna porque no han acercado, porque no han agendado una cita, porque no se han protegido a través de esta estrategia sanitaria tan importante. Llevamos ya a la fecha también un avance importante en la vacunación, pero un avance importante que debe complementarse con las acciones que la población realiza, que es el autocompromiso de querer agendar, el autocompromiso de poder asistir a su cita de vacunación, y es que a la fecha ya llevamos 3.710.703 dosis de vacuna aplicadas, de las cuales 2.354.228 son primeras dosis, lo cual nos posiciona en una situación bastante favorable, y podemos hablar también de 1.356.475 segundas dosis aplicadas. Eso quiere decir, son 1 millón de salvadoreños, 356.475 los que ya han completado su esquema de vacunación. Por ende, ustedes pueden observar cómo estamos superando la cantidad arriba de la que la Organización Mundial para la Salud, que está expresando en un 15%, cómo El Salvador la está liderando, y de esta manera es muy importante el que tengamos presente de que debemos continuar cumpliendo esa medida. Sabemos que va a haber una situación en paralelo que sigue, y es que la enfermedad del COVID-19 sigue afectando, sigue generando complicaciones, siguen habiendo ingresos hospitalarios, y en la medida de que las medidas se disminuyen en su cumplimiento, por ende vamos a también observar incrementos en la cantidad de contagios. Por eso le pedimos a toda la población que cumpla las medidas básicas, que use su mascarilla, que se cuide, que evite asistir a actividades no esenciales, que evite asistir a aglomeraciones, y sobre todo que si le toca vacunarse, se vacune. La vacuna más efectiva es la que usted tiene antes de desarrollar el COVID. En ese sentido, hay facilidades, menos de 72 horas para agendar una cita, y es una responsabilidad y un compromiso que todos los salvadoreños debemos de tener para poder agendar una cita. No dejemos la cita para el día de mañana, no dejemos la otra semana, el próximo mes, no, hagámoslo lo más pronto posible, porque de esta manera vamos a estar protegidos ante el COVID-19. Es muy importante el mencionar, la asistencia hospitalaria continúa dando esa robustez. Hay camas hospitalarias en los diferentes centros donde se está manejando la situación sanitaria. Específicamente hablamos del Hospital El Salvador. Ha habido mucha información incorrecta en la cual trata de generarse esa alarma de que no hay camas para poder atender a la población. Eso es falso. Evidentemente ha habido un incremento, pasamos de tener entre 300 y 400 pacientes, ahora manejar entre 450 y 550 pacientes, y eso es un dato muy importante que debemos de tener presente, y también el ver cómo progresivamente la evidencia científica internacional se sigue ampliando para poder garantizar que de esta manera podamos ir saliendo adelante. Creo yo muy oportuno el llamado a la conciencia de la población, a respetar los protocolos de bioseguridad, a cumplir todas las normativas, incluyendo la ley existente transitoria de 90 días, que tiene un objetivo fundamental, como mencionábamos desde un inicio, como mencionaba el presidente, que es limitar esa transmisión que se genera en actividades no esenciales, que están, pues por supuesto, desde un inicio de la pandemia, mucho a la conciencia de la población, y por supuesto para limitar el efecto de esta pandemia. Quiero mencionar también con la llegada de más y más lotes de vacuna, también El Salvador tiene esa responsabilidad, y la población tiene esa responsabilidad, ser el participante principal en esta pandemia, de agendar la cita, de poder garantizar protegerse. La mayoría de personas que están en una situación difícil nunca pensaron que el COVID podría llegar a afectar a tal grado su vida, y es muy importante el entender que si a este momento, 1 año y medio posterior al inicio de la pandemia, no hemos desarrollado el COVID, no quiere decir que seamos inmunes. Hemos tenido la suerte, o de alguna manera hemos limitado ese contagio, pero podría llegar a ser usted parte de esa estadística. Es necesario que tenga la protección, y esa protección es la vacuna. La vacuna no genera incomodidad, la vacuna genera una muy buena tolerancia, síntomas prácticamente
bajos o inexistentes, y es una manera en la que usted de manera rápida, segura, eficiente puede protegerse, no solo su salud, sino que proteger a la salud de las personas cercanas. No nos vamos a cansar de incentivar a la población para que se acerque a los puntos de vacunación. Más de 76,000 dosis aplicadas por día, es una fortaleza, una robustez y una muestra de cómo todo un sistema de salud está comprometido con su salud, con la salud de su familia, con la salud de El Salvador para poder salir adelante, pero que también necesitamos que usted ponga ese granito de arena, y eso es agendando de manera oportuna una cita. Vamos a seguir haciendo todo lo necesario para que la estrategia de vacunación que tiene interés nacional, que esté explícito en la ley, continúe con este crecimiento importante, y no solo eso, sino que hacer todo lo necesario para que el sistema... Y ahí teníamos la conferencia de prensa que brinda el ministro de Salud, Francisco Alaví, donde hace un recuento de cómo está la situación en nuestro país referente al coronavirus. Vamos con más información, noticias internacionales a continuación. Internacionales. China ha enfrentado las peores lluvias en la historia, con graves inundaciones en la provincia de Henan, que ha dejado al menos 25 víctimas mortales y cerca de 7 desaparecidos, mientras que los evacuados a zonas más seguras se elevaron a 200,000. Las autoridades han confirmado que más de 1.2 millones de habitantes se han visto afectados por este temporal, que ha dejado en 3 días la cantidad equivalente a un año de lluvias. Este fenómeno sin precedentes podría empeorar ante la advertencia del desplome de 2 presas cercanas a Henan. Y es así como finalizamos esta emisión de noticias. Gracias por habernos acompañado. Que tengan todos una feliz tarde. Noticiero El Salvador.